Bueno, muy buenas tardes. Damos inicio al primer videochat de la comunidad de Tiempo de Hablar. Mi nombre es Andrés Ruiz. Yo voy a estar aquí acompañado de Ana María Mora, especialista en sexología educativa, graduada en el Instituto Mexicano de Sexología. Eh, este videochat es parte de nuestra comunidad Tiempo de Hablar, que es un proyecto más de la Fundación Paniamor en asociación con la Embajada de Holanda. Tiempo de Hablar, les cuento muy rápidamente, es una comunidad para papás, mamás, docentes y todas las personas adultas que quieran participar y quieran compartir la información y quieran también descargar información alrededor de la temática de la sexualidad y de la afectividad para llevar esta educación a sus hijos e hijas. Sin más presentación por el momento, saludo a Ana. Encantada de estar acá. Muchas gracias, Ana. Y te planteo de una vez la primera pregunta, Ana. Este, ¿Por qué ahora hablamos de afecto y sexualidad y no hablamos de educación sexual o de educación sobre sexo? Sí, justamente porque es ampliar el término, es no quedarnos con cuando hablamos de educación sexual, nos estamos centrando básicamente en lo que es la reproducción, lo que es distinguir entre sexos, hombre, mujer, y la sexualidad va más allá. La sexualidad implica cómo nos construimos hombres, mujeres, la capacidad que tenemos de establecer decisiones y de poner límites en todos los procesos de la vida, desde que estamos en la infancia hasta la vejez. Entonces, implica también el reconocer la parte afectiva que tiene que ver con nuestra valía, con nuestro querernos y cuidar a la otra persona y cuidarnos a nosotros mismos. Igual, desde la primera infancia, en todo el transcurso de la vida es algo que permanece. Entonces es la parte de la afectividad, reconocer que somos seres que requerimos, seres sociales que requerimos. Cuando hablamos de sexualidad, está la parte biológica, está la parte psicológica y la parte social. Y dentro de toda esa parte interdisciplinaria no podemos reducir a lo sexual. Tampoco podemos decir que nosotros, los educadores en sexología, trabajamos o hablamos de sexo. No, eso no es nuestra labor. Nuestra labor es hablar desde una manera integral de la sexualidad y de la afectividad en este caso. Perfecto, por eso ese nombre anterior que se le ha puesto a partir de las guías del ministerio y bueno, hago como un recuento, o sea, al fin y al cabo no se habla solamente de sexo, se habla también de todo lo que uno siente alrededor de la temática de lo que Correcto. uno siente por las demás personas también que incluyen todo el tema de la afectividad y la sexualidad. Eh, este video chat va a tener más o menos la siguiente estructura. Desde ya pueden conectarse a www.blogdetiempodehablar.org. Ahí pueden hacer sus preguntas. Nosotros vamos a ir sistematizándolas todas para que Ana pueda responderlas. Mientras tanto, vamos a desarrollar varios bloques de preguntas. Eh, el primer bloque que tenemos preparado para ustedes es el bloque sobre los factores que dificultan hablar sobre la sexualidad en familia. Para ello, hemos traído el video que le dio nombre a este video chat. Este video chat se llama Mami Papi, ¿qué significa o qué es virgen? Como les digo, vamos a ver el video y luego vamos a explicar por qué elegimos ese nombre. Vertir 3 huevos, 2 cucharadas de aceite, 6 cucharadas de azúcar. ¿Y qué tipo de queso? Mami, ¿Sí, cariño? ¿qué si... Vertir 3 huevos, 2 cucharadas de aceite, 6 cucharadas de azúcar. ¿Y qué tipo de queso? Mami, ¿Sí, cariño? ¿qué significa virgen? ¿Cómo, cariño? ¿Qué significa virgen? Am, las chicas y los chicos, bueno, más bien adultos, sus cuerpos son diferentes, pero están hechos para unirse
de una manera muy inteligente, como un puzzle. Como los que hace el abuelo. Sí. Digo, no, no. Cuando mami y papi dicen que se quieren muchísimo, algunas veces les gusta verse el uno al otro, solo para demostrar cuánto se aman. ¿Y papi le da a mami un regalo? Más o menos. ¿Y qué clase de regalo? Papi tiene una cosa especial y la muestra a mami. Y cuando mami y papi quieren hacer algo muy especial para hacer un bebé, entonces papi toma su cosa especial y la pone en el lugar especial para mami. ¿El Mercadona? No, ¿El H&M? no, cariño. Un lugar especial en el cuerpo de mami. Y eso hace sentir a mami demasiado feliz. Y también hace sentir feliz a papá. Y eventualmente, después de un momento, a veces muy rápido, papi se pone tan contento que tiene un tipo de boom y una explosión. Y todas las semillitas de papi salen disparadas hacia el óvulo de mami. Y a eso se le llama hacer el amor. En fin. Y hasta que lo hagas por primera vez tú, bueno, eres virgen. Creo que con eso lo aclaro todo. Pues entonces, ¿qué es extra virgen, mami? Bueno, este es el video que le ha dado nombre a este primer video chat. Como ustedes ven, realmente la niña estaba preguntando por el aceite extra virgen. Claro. Y su mamá, pues yo creo que salió bastante bien librada, pero hubiera podido responder otra cosa si hubiera sabido que estaban hablando de aceite y no de un tema de sexualidad. Eh, Bien, Ana, esto me lleva a una primera pregunta. ¿Por qué a los papás y a las mamás les cuesta tanto hablar de sexualidad con sus hijos e hijas? Lo vemos muy clarito en el video. Primero, hay una característica muy propia de nosotros las personas adultas, que es contextualizar la pregunta que nos hacen nuestras niñas y nuestros niños dentro del erotismo o dentro de las ideas que tenemos de sexualidad desde la mente adulta. Es decir, muchas veces no nos detenemos a preguntarle a esta niña o a este niño qué es realmente lo que nos está preguntando, ¿verdad? Y sucede cuando nos preguntan todo tipo de cosas: qué es virgen, qué es sexo, qué es hacer el amor, qué es el sexo oral, por ejemplo, qué es la pornografía. Cuando nos hacen todas estas preguntas, inmediatamente la persona adulta, si no se ha preparado, si no ha logrado respirar profundo y anticipar que en algún momento de su vida va a recibir estas consultas, probablemente le pase lo que a la señora, que no supo de qué manera. Sí, digamos que salió bien librada, pero se nos olvida algo importante: la persona adulta no solamente comunica con la palabra, comunica con su lenguaje corporal. Entonces ella, si la vemos, estaba muy inquieta, muy ansiosa, no, de repente le sorprendió, ¿verdad? Y no supo realmente indagar, ¿verdad? Por ejemplo, le costó, ahí la recomendación, ¿cuál sería? Bueno, ok, ¿dónde escuchaste eso? Y probablemente la niña le hubiera dicho, aquí en la botella, y no se necesita toda esta conversación que sobraba, ¿verdad? Lo vemos en otros casos, otros ejemplos, cuando preguntan qué es sexo, ¿verdad? Y a veces solo se refieren al formulario de su gimnasia o de su equipo de fútbol, si es femenino o masculino, ¿verdad? No le preguntamos a la niña o al niño dónde viste eso, qué tanto sabes de eso, ni tampoco anticipamos las preguntas temidas. Y generalmente no ponemos atención al lenguaje corporal. O los silencios. Quizá lo más perjudicial, podríamos decir, que son estos silencios ante las preguntas. Y también no tenemos la capacidad de reconocer que nosotras, personas adultas, no recibimos educación de la sexualidad. Desgraciadamente,
Y lo puedo decir, por ejemplo, yo estudié sexología ya a mis 40 y tantos años, ¿verdad? Pero yo no puedo decir que yo recibí una educación de la sexualidad, salvo cursos de la universidad que tienen que ver con nuestra carrera y que sabemos que hay, que aún, y Andrés me lo puedes confirmar, que aún en nuestra carrera de psicología son escasos los cursos que recibimos y a veces están más cargados de prejuicios y de desinformación y no nos hacen cambiar actitudes ante nuestra sexualidad. Entonces, si la persona adulta no ha recibido educación de la sexualidad, pues se enfrenta a sus propias ansiedades, a sus propias dudas, a su propia malicia, a sus propias inseguridades y temores y culpas que rodean el tema de la sexualidad. Entonces, esta es una primera recomendación, ¿verdad? Que reconocer que no recibimos educación de la sexualidad y que tendríamos que prepararnos ante las preguntas temidas de nuestros niños y niñas. Dijiste algo bastante importante y que incluso yo antes de que lo acabaras de mencionar, jamás lo había pensado antes, es el lenguaje corporal y los silencios. Uno a veces puede llegar a creer que con dar la respuesta exacta ya estuvo bien, pero de pronto se dio la respuesta exacta con nerviosismo, con vergüenza, o se dio la respuesta exacta con tiempo después. ¿Cómo uno puede atacar esos propios miedos que uno tiene, esas cosas que lo influencian a uno para tener vergüenza a la hora de hablar de sexualidad? Aquí es reconocer que incluso las personas que hemos llevado maestrías no estamos totalmente preparadas, porque la sexualidad es algo que evoluciona, la cultura evoluciona, la sexualidad evoluciona con la cultura. Entonces, sí tenemos que reconocer que tenemos cosas que no vamos a saber y tenemos la posibilidad de decirle a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, ok, esto no lo sé, déjame investigarlo, déjame consultar con una persona que sepa sobre el tema y crear un tiempo de espera prudente y decirle, ok, y esto lo podemos hablar tal día, qué sé yo, mañana o una semana, en fin. Vemos también qué tanto de premura, porque si es una cuestión que está generando algún malestar, pues sí es importante resolverlo, o si es una situación un poco más de cuidado, ¿verdad? Una situación que requiere atención o intervención. Pero entonces es primero reconocer que ninguna persona, aunque haya tenido un proceso de formación, va a estar exenta de tener elementos que no sabe, reconocer nuestra limitación como adultos en una etapa en que no recibimos. Hay un chiste sobre esto, ¿verdad? De que llega el muchacho y le dice, ok, le dice el papá o la mamá. Creo que compartimos ese chiste, ¿verdad? El que le dice, vamos a hablar de sexualidad, le dice el papá a la mamá o el familiar o la maestra y le dice, ok, ¿qué quieres que te responda? ¿Qué quieres que te conteste? Le responde el niño. ¿Por qué? Porque ahorita estamos tan expuestos a información o educación informal de la sexualidad, que después lo vamos a ver, que tienen muchísima información, muchísimos contenidos y nosotros no tuvimos ese acceso y tenemos como que pegarnos una carrera y actualizarnos y reconocer que hay muchos medios, por ejemplo el internet, donde hay acceso a información y a desinformación. Entonces por ahí también considerar esta parte, ¿verdad? El que tenemos que reconocer nuestra limitación y yo creo que eso nos daría mucha tranquilidad y el ensayar, lo que decíamos, o sea, estar en espacios que podamos sensibilizarnos y ensayar nuestra respuesta ante las preguntas que generalmente son las mismas preguntas, ¿verdad? En esta carencia que tenemos los adultos de que no recibimos en nuestra escuela o en nuestros colegios, no existían los programas de afecto y sexualidad que existen en la actualidad, por lo menos en los colegios ahorita. ¿Cuáles son los factores que vos me podrías mencionar, digamos, que evitan que podamos tratar este tema con naturalidad? ¿Cuáles son los factores o miedos o vergüenzas que tenemos, como por decir algo, ansiedades, estereotipos, cosas de ese tipo? Lo primero es reconocer que desde la historia de la humanidad el sexo en un inicio estaba ligado a la reproducción. De repente ahora hablar de sexualidad la gente inmediatamente lo liga a que les vamos a hablar de reproducción, de coito, de penetración, de concepción, ¿verdad? Se nos quedan muchas cosas por fuera. Entonces, la primera limitación que tendríamos es esa.
desgraciadamente aquí tenemos que recurrir como a la formación, a la educación de la sexualidad formal, en la cual podamos indagar oportunidades como tiempo de hablar. Yo creo que es una forma de llegar a las familias que tendremos que reconocer. Es el primer lugar donde se da la educación de la sexualidad, porque está en un momento en que las niñas y los niños no están insertos en un sistema educativo. Y sabemos que programas como los que propone el MEP tienen, si bien hay ciertos temas que se tocan en algunas instituciones en la escuela, no es hasta el final y el colegio en donde realmente se abordan los temas. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo importante es que sea lo más temprano posible. Entonces, por eso ahí la importancia que sea en familia y aprovechar recursos e información que sea científica, ¿verdad? Eso es un factor importante. Que sea información científica, que sea información depurada, que sepamos que no es desinformación, porque en Internet podemos encontrar 1000 cosas, ¿verdad? Pero no sabemos realmente qué es una fuente científica y cuál es una fuente a partir de la creencia de X persona, ¿verdad? Entonces, sí, esa sería una cuestión, el formarse, el garantizar que sea una fuente de información formal, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Y aparte trabajar actitudes, esa es la parte más difícil, porque requiere más trabajo. No estamos acostumbrados a ir a talleres de sexualidad donde indaguemos por qué X tema nos produce temor, por qué nos construimos de cierta manera con ciertos roles rígidos respecto a lo que son hombres, lo que son mujeres, y esto es vital, ¿verdad? O no recibimos como un espacio de cambiar actitudes para poner límites, para reconocer el respeto por la diversidad de conductas sexuales que pueden haber. Entonces, al no tener estos espacios, es difícil cambiar actitudes. Entonces, esto es una cuestión que habría que trabajar en las oportunidades que tengamos, ¿verdad? En espacios que encontremos la posibilidad de crecer en este sentido. En ese sentido, Ana, eh, creo que la pregunta puede llegar a sobrar, pero es importante plantearla. Un papá o una mamá siempre son figuras de autoridad o figuras en las que un niño basa sus actitudes y una niña. eh, y un papá o una mamá debe mostrar que se las sabe todas en sexualidad, o puede mostrar esa inseguridad y decir, es que no, yo no sé eso, entonces voy a recurrir a un espacio para poder saberlo y después lo podemos hablar o podemos investigarlo juntos. Claro. Yo creo que lo más importante, dependiendo de la etapa, porque acordémonos que la estructura de pensamiento del ser humano evoluciona, ¿verdad? Al inicio, en la infancia, lo que papá y mamá dicen es una verdad absoluta, no es cuestionable. En esa etapa se habla diferente sobre sexualidad, pero en etapas posteriores es lo que llamamos los pequeños ingenieros. Ellos igual creen en papá y mamá o en sus familiares o en el hermanito mayor, la hermanita mayor, pero investigan más, quieren saber más, quieren indagar sobre cómo funcionan las cosas. En otra etapa, que los llamamos los contrincantes, que es la adolescencia, donde no solamente tienen la capacidad de escuchar lo que se les está dando la información, sino rebatir, ¿verdad? Tienen la capacidad de abstracción y de discutir sobre un tema y ojalá salir diciendo que tienen la última palabra. Entonces, aquí lo que hay que reconocer es que el adulto tendría como que crear como una empatía en las diferentes etapas y sobre todo en la etapa en que a veces le tenemos un poquitillo pereza, ¿verdad? Que es la adolescencia. Y en realidad aprovecharla, porque es un momento en que podemos llegarles de manera diferente, más que presentarnos como que lo sabemos todo, llegarles de una manera en que ellos se sientan en la confianza. Si la confianza se ganó en la primera infancia, en la infancia es más fácil que el diálogo esté abierto en casa. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el hablar de sexualidad es en un momento específico que nunca se nos olvidó y no lo pensamos como algo que está presente a diario, aprovechando ciertas cosas, la música que les gusta a los chicos, desde la escuela, ¿verdad? El tipo de relaciones que establecen con sus compañeros, el tipo de vínculo, reconocer que se enamoran desde que están muy pequeñitos, reconocer que tienen
sensaciones placenteras en su cuerpo y lo van a querer repetir. Entonces, si abrimos el diálogo en toda la cotidianidad, es más fácil que la adolescencia, más que presentarnos como que lo sabemos todo, es decirles, ok, yo también fui joven. Es más, mira, aquí están las fotos de cuando yo era joven y yo me acuerdo la primera vez que me enamoré y yo me acuerdo cómo gastaba bueno, en aquella época tal vez no era mensajes de texto, ¿verdad? Pero las llamadas, las largas llamadas telefónicas, las salidas, escaparse de papá y mamá para ir a ver a aquella persona que nos atraía. Y entonces sí reconocer como que más que lo sabemos todos, nos identificamos porque ya pasamos por esa etapa. No nos van a creer si les decimos que no la sabemos todos. Eso puedes tener la certeza. Bueno, aparte de que no nos creen, puede más bien crear un ambiente sumamente negativo en contra Por del papá y la supuesto. mamá de que, de que están siendo reticentes a hablar del tema. Eh, Creo que lo que yo puedo extraer un poquito de lo que dices es que los adultos tenemos que dejar de lado esa idea de que porque somos adultos tenemos mayor potestad de hablar de un tema o de otro Mm, y dejar como se dice ciertos medios, dejar de ser adultocéntricos, o sea, de creer qué que lindo. porque ya crecimos y ya nos hicimos grandes y ya nos hicimos viejos, eh, eh, todo el conocimiento gira en torno a nosotros. Creo que es más o menos lo que me estás diciendo en este momento, ¿no? Es colocarse un poco, casi, no dejar de ser papá y mamá, ni perder la autoridad, pero sí crear un acercamiento diferente, ¿verdad? Yo, qué sé yo, en mi edad también me gustaba cierto tipo de música, ¿verdad? Tal tipo de series, de televisión. ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Con qué se está identificando la persona joven en ese momento? Como crear mucho diálogo a partir de las cosas cotidianas. Y sí, pues hay que tratar los temas directos, como el tema ya en adolescencia, el tema del cuidado, el tema de las infecciones de transmisión sexual, el tema de la exposición a gráficas con contenido erótico, sexual, ¿verdad? En fin, sí hay que tratar esos temas, pero aprovechar lo más que se pueda. No esperarse a la charla de sexualidad, sino más que todo aprovechar todos estos espacios. Y sí, lo que dices sí es totalmente válido, ¿verdad? Dejar esa visión adultocéntrica. De hecho, muchas de las experiencias exitosas en educación de la sexualidad están creadas por redes de jóvenes, jóvenes enseñando a otros jóvenes. Y ojalá que lindo fuera niños enseñando a otros niños. Y a veces la duda que se crea aquí es, bueno, ¿y qué pasa con los adultos, verdad? Porque de repente nos van a contestar las consultas primero ellos porque van a tener la información. Bueno, sucede que siempre vamos a tener algo que aportarles, porque cada vez que me toca hacer una grupo de padres y madres, yo les digo, ok, ustedes creen que yo aquí soy la experta, no, resulta que cada uno de aquí es experto, porque no hay nadie que conozca mejor a su hijo o hija, porque se nos olvida otra parte importante. Solamente papá y mamá saben qué personalidad tiene, si es introvertido, si más bien es muy sociable, si más bien es muy hablantín, si tiene alguna limitación a nivel de discapacidad intelectual o discapacidad motora. O sea, la especialidad con la persona que se va a tratar el tema es papá y mamá, o bien pues la persona que esté a cargo de este niño, de esta niña, de esta persona joven. Entonces, reconocer esa gran oportunidad que tienen, porque solamente ellos podrían saber. Uno puede darle algunas recomendaciones, pero ellos tendrían la última palabra de cómo hablarle, y al final tienen el vínculo y la confianza que ojalá se vayan ganando desde la infancia. Ujú. Eso que dices lo apoya muy bien la última encuesta de salud sexual y reproductiva para Costa Rica, que dice que las personas adolescentes prefieren recibir la información de sus papás y de sus mamás antes de cualquier otro medio. Sí, por Si bien es cierto, supuesto. ahorita nos estamos refiriendo como a la educación afectivo-sexual en la niñez, es importante rescatar eso porque desgraciadamente no hay datos para los niños, pero yo lo extrapolo y digo que de pronto los niños, más que los adolescentes, querrán recibir esta información de sus papás y no de otros lados. Pero el problema que a mí se me viene en mente es que de pronto hay papás y mamás que renuncian
a dar esta educación en función de la educación que reciben, por ejemplo, en la escuela o en el colegio. Sí, porque es la discusión que hay, ¿verdad? Educación de la sexualidad, ¿dónde? ¿En el hogar o en la institución? Aquí lo que hay que reconocer es que es obligación de todas las personas adultas que estén a cargo o a cuidado de niñas y niños y jóvenes las que tendrían la responsabilidad. Eh, ¿Por qué tan importante en el hogar? Porque es que la comunidad Tiempo de Hablar a mí me parece que es un proyecto muy importante. ¿Por qué? Porque justamente no tienen todavía acceso a, a la educación, digamos, formal o los programas que propone las instituciones. Pero además, recordemos que son limitados, o sea, los tiempos son limitados, las temáticas son limitadas, la capacidad o la confianza que se tenga con el educador no siempre va a ser igual que en el hogar. Y entonces sería como muy valioso que cuando llegan de la escuela o del colegio, más bien eso sea motivo, ¿verdad? O viceversa, que la persona adulta le puede decir, ¿cómo te fue hoy? Bueno, hoy recibimos clases y hablamos de tal y tal cosa y nos está pasando tal situación en la clase y se abordó de tal o tal otra manera, y que la familia pueda discutir sobre esa situación. Bueno, ¿qué le parece? Si se parece que, porque se vale ser críticos, ¿verdad? Se vale decir, ok, me parece que se debió haber manejado de otra manera, o me parece muy bien lo que hizo o lo que sugirió el educador en ese caso, ¿verdad? Entonces yo creo que es ese complemento, ¿verdad? Igual es que no podemos delegar la educación a las instituciones educativas. Es un trabajo conjunto. A pesar de que ellos pasan tanto tiempo, igual no se le dedica tanto tiempo a las clases de educación de la sexualidad. Es limitado su capacidad porque hay otros programas y otras materias que requieren su tiempo, ¿verdad? Y decime una cosa, Ana, a ver, cómo están, en la actualidad, cómo están los papás y las mamás subsanando este choque que están teniendo con sus hijos alrededor de que de pronto sus hijos a veces manejan más información? Y hay que resaltar en algo muy importante, manejan más información, pero no necesariamente mejor información. Es correcto, ese es un punto importante. ¿Cómo están tratando cómo están tratando ellos de subsanar este choque que tienen? Y decime si los están haciendo adecuadamente o cuáles serían las recomendaciones para que realmente logren un equilibrio con la información que tienen sus hijos. No, yo creo que es una gran carencia y por eso es que surgen estas necesidades. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando se crean espacios para que se pueda hablar de estos temas, se nota que hay muchísimo temor. Y no digo solamente, recordemos que los hogares están compuestos de educadores, de médicos, de psicólogos, o sea, nosotros mismos podemos decirlo, que en nuestra formación no recibimos esos recursos o esas recomendaciones de cómo abordar estos temas. Entonces, sí es una gran carencia. Yo creo que de repente la persona adulta trata de buscar un libro, trata de buscar algún elemento en internet que le pueda guiar, hace la consulta con especialistas ahora que se dispone de esa especialidad como tal, pero todavía es es una cosa que hay que resolver, que hay que abrir más espacios, abrir más espacios de sensibilización y de dar información científica. Yo creo que no se está dando porque lo vemos en cifras de embarazo adolescente, inicio de relaciones sexuales muy tempranas, el tema de la explotación sexual comercial, el caso de infecciones de transmisión sexual, o sea, hay muchos elementos, el caso de la violencia intrafamiliar, o sea, todos estos elementos lo que nos dicen es que no se está resolviendo y hay mucho todavía que trabajar en este campo, ¿verdad? Ok, y en ese sentido, Ana, ¿cuál sería como una vía básica en la que los papás puedan, como te digo, ir equiparando esta carencia que tienen de pronto sus hijos de buena información y cómo ellos pueden ser actores clave de recibir información adecuada y pertinente? Yo creo que aquí entra el tema de la educación formal, Ujú. en el sentido de que hay educación informal, que es todo lo que tenemos en la calle, la comunicación,
las conversaciones entre pares, las conversaciones entre adultos, o sea, toda esta información, educación informal está presente en todo lado, pero la educación formal todavía no se establece como una posibilidad. Entonces yo creo que es acceso a esta formación, a este tipo de educación formal, acceso a especialistas, acceso si no a libros, nos falta mucho la capacidad de lectura, ¿verdad? Yo creo que cuando ya no tenemos un problema encima es cuando buscamos la información y sin embargo hay excepciones, y yo me gusta poner este ejemplo de la primera charla que di. Me llegó una mamá que su bebé tenía apenas 3 meses y ella tenía todas las dudas a través de su vida, ¿verdad? Desde la infancia hasta la adolescencia, y tenía una claridad de que realmente quería satisfacer este tipo de necesidades de su bebé, de dar información, ¿verdad? Entonces dar información de una manera adecuada. Entonces yo creo que por lo menos sí tenemos como la espinita, la persona adulta por lo menos sí reconoce y trata de buscar información. Yo creo que ahí vos tenés más que decirnos y contarnos cuál ha sido la experiencia de tiempo de hablar respecto a la gente que se va incorporando, la gente que empieza a hacer consultas, porque de alguna manera yo sí recibo mucha consulta de la persona adulta respecto a dudas que tienen en casa. Y es muy interesante, a las mismas educadores de situaciones que no han sabido cómo afrontar. Y bueno, como decíamos, son también mamás y papás, pues con una labor en escuelas o en salud o en psicología o en orientación, pues que tienen sus dudas y están tratando de solventarlas de alguna manera. ¿Cómo te ha ido? Más bien ahí yo te devuelvo la pregunta. Bueno, realmente la experiencia ha sido bastante enriquecedora. Las personas, como vos decís, desgraciadamente no tenemos la cultura de la lectura instaurada, entonces pretender que uno o que las personas van a leer un libro completo a veces es muy ambicioso. Ojalá que todos y todas lo hiciéramos. Sin embargo, yo te puedo decir que los mejores resultados los hemos obtenido cuando hemos publicado infografías, o sea que de pronto tomamos toda una serie de información que vos nos has ayudado a generar varias de hecho, y las ponemos de una manera visualmente atractiva. Entonces ponemos todo con datos, con dibujos que apoyen los datos que se están dando, y esas han sido las más efectivas. Eh, Uno sabe que una persona no debe quedarse ahí con ese tipo de información, pero lo importante es que entonces están recibiendo una pincelada de la información que necesitan, y también están recibiendo donde pueden continuar buscando. Para mí es como una puerta de entrada donde pueden informarse más, donde pueden localizar más información, y precisamente en Tiempo de Hablar tenemos una gran cantidad de bibliografía alrededor de precisamente la temática del afecto y la sexualidad, donde tenemos hasta libros completos que fuiste vos las que nos lo facilitó, y que están ahí disponibles para quien quiera bajarlo. Eh, no quiero dejar pasar un tema que lo uno con lo que estamos hablando. Muchas veces es la carencia de información lo que detiene de pronto a un papá o a una mamá, pero cuando ya se tiene la información, qué se hace con los estereotipos? ¿Qué hacemos con los estereotipos que todos tenemos? Que de pronto estereotipos a nivel de relaciones sexuales, estereotipos en relación a la orientación sexual, eh, y toda esa información que cargamos desde que somos jóvenes, muy jóvenes, y que cuesta mucho ir en contra de ellas, que de pronto tomas un libro o tomas una infografía, y la infografía va en contra totalmente de lo que vos te han enseñado que es. Entonces de pronto, no sé, se me ocurre que de pronto lees en una infografía que una mujer puede eyacular como un hombre, y pues, no, ¿cómo es posible? Eso no es. Entonces, ¿cómo superar también los estereotipos que uno carga alrededor de esas temáticas? Sí, ese tema es parte de lo que hablamos cuando mencionamos la sexualidad, porque ahí lo que se trata, ojalá, es educar en equidad. Eh, y educar en equidad también implica exactamente eso, que los roles de hombres y mujeres sean abiertos, ¿verdad? Pero también eso lleva a otro tema también, a los estereotipos que vos mencionás. Estereotipos que también tienen que ver, por ejemplo, la belleza. O sea, al final de cuentas, ¿quién nos dice que es algo bello o que es una persona bella? Cuando en realidad sabemos que toda persona es atractiva para otra, ¿verdad? La belleza es tan relativa. Y también cómo
otra gran dato importante es que la educación de la sexualidad tiene que ir enfocada hacia un respeto de la diversidad de cualquier tipo. No estoy hablando solamente de orientación sexual, homosexual o bisexual, estoy hablando de la capacidad que tengamos de reconocer que la sexualidad o la intimidad o el tipo de comportamientos sexuales que tiene una persona respecto a otra es su decisión, ¿verdad? Que no es algo en lo cual nosotros podamos como interferir o ser valorativos. Desde la sexología nosotros podemos ser descriptivos y decimos siempre que hay que reconocer 3 cosas básicas. Primero, que no debemos hacer nada que no deseamos, ¿verdad? La segunda es que no debemos hacer, todo debe ser en consenso, o sea, negociado entre las personas involucradas. Y la tercera, que no se debe dañar a ninguna persona. De repente, desde nuestra malicia de adulto pensamos esto y nos vamos hacia muchas cosas, ¿verdad? Pero pensemos en un niñito pequeñito que de repente le gusta andar levantándole las enaguas a las niñitas solo, y entonces la persona adulta inmediatamente dice, bueno, ¿dónde aplica todo esto? Probablemente el juego fue consensuado, no lo sabemos, ¿verdad? Tendríamos que en esa situación intervenir e indagar, ¿verdad? Bueno, fue algo consensuado. ¿Qué era la curiosidad? Probablemente lo que estaba buscando era la diferenciación sexual, de que si realmente no tienen pene, ¿verdad? Las niñas, ¿verdad? O cómo es su vulva, a final de cuentas, ¿verdad? Es como buscar la curiosidad del niño sin ningún tipo de malicia, pero claro, el adulto interviene y dice, no, es que este chiquito es un pervertido que anda levantando las enaguas a las niñas. Entonces, ahí es como reconocer que es algo que pudo haber sido no consensuado, pero tenían las niñas permiso de llegar y decirle, ok, maestra, a mí no me gusta, y respetar ese límite. Entonces ahí estamos enseñando desde muy pequeñitos sobre sexualidad, sobre límites, sobre el respeto a que esa persona no quiere que se le levante su falda, y después reconocer también que es algo que si se deseaba o no se deseaba, ¿verdad? Entonces, como por ahí indagar. Esto llega a la etapa adulta y también vamos a encontrarlo, ¿verdad? Bueno, entre toda la gama de prácticas sexuales que pueda haber en las personas adultas, bueno, ¿qué es algo que realmente deseamos hacer? ¿Está realmente consensuado? ¿Es algo que no está dañando a otras personas, ¿verdad? Yo creo que a veces no nos hacemos esas 3 preguntas básicas en el tema de sexualidad. Entonces, yo creo que por ahí sería importante como rescatar esta parte y y reconocer que todo aplica desde todas las etapas, ¿verdad? Es algo que no se pierde. Estas 3 preguntas me parece a mí que son como la guía básica que un papá y una mamá deben de tener a la hora de hablar del tema o hacer preguntas, a preguntarle cosas a sus hijos de que por qué exactamente están teniendo un comportamiento o de pronto se masturban, entonces, y basarse precisamente en estas 3 preguntas, y las cuales nos podrían resolver un montón de cosas si nos las hiciéramos, como vos decís. Sí, pero más que todo en todos estos temas que inquietan, que vos lo planteaste muy bonito al inicio, ¿verdad? ¿Por qué cuesta tanto y por qué hay tanto temor, tanta ansiedad? Los temas que más generan ansiedad en la persona adulta tienen que ver con esto, con la autoestimulación, con el tema de la desnudez, con el tema de la curiosidad, con los juegos sexuales, después en la adolescencia con el inicio de las relaciones sexuales, ¿verdad? O con todas estas prácticas que si bien no implican una penetración, ¿verdad? Pero sí son juegos sexuales que generan excitación y pueden causar cierta preocupación. Yo creo que generalmente son estos los temas que más generan ansiedad y temor y que sí habría que tocarlos. Pero yo creo que lo más importante también es indagar cuánto es lo que está preguntando, ¿verdad? ¿Qué es la situación en sí? Este ejemplo que dábamos, como diste también el ejemplo de la masturbación o de la autoestimulación, porque lo que sabemos es que cuando están pequeñitos lo que hacen es autoestimularse porque sienten placer, pero no porque estén fantaseando o ligando todo esto a una cuestión erótica sexual. Entonces, es como centrarse en la situación, ¿verdad? Sin irse más allá, ¿verdad? Porque, digamos, esos 3 lineamientos tienen que ver con la salud sexual, que podrían estar presentes en la infancia, ¿verdad? Como decíamos, pero que también deberíamos de cuestionarlos en todas las etapas de la adultez y la vejez y demás.
Pero sí sería importante eso, como no perder la perspectiva de que siempre cuando trabajamos con jóvenes y con niñas y niños es indagar la situación, y esto significa escucha, y eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Porque generalmente la persona adulta quiere dar una respuesta, o quiere intervenir, o quiere dar una cátedra, pero no se detiene a escuchar o a ubicar la situación específica que se dio para que se diera la situación, ya sea que se estaba estimulando, pero tal vez lo estaba haciendo en público o con la abuelita o el abuelito por ahí, las tías, entonces eso genera incomodidad. O tal vez tenía un juego, estaba jugando al doctor y tal vez se desnudan, entonces esto genera ansiedad y temor, todo esto que vos decías. Entonces, eso sería como situar la situación, específicamente qué situación se está dando, escuchar, preguntar, antes de reaccionar con ansiedad o temor, que era lo que vos al puro inicio me parece que era muy importante que lo retomáramos ahora con eso. Bueno, cada uno de estos temas yo creo que se presta para un video chat completo. Correcto. Realmente invito a todas las personas que nos estén viendo en este momento a hacer preguntas alrededor de los temas que Ana ha planteado, la autoestimulación, la desnudez, los juegos sexuales, el inicio de las relaciones sexuales, son cosas que a todos y a todas nos preocupan de nuestros hijos e hijas. Ahora por el momento vamos a ver otro video más que tenemos preparado para empezar con un segundo bloque de preguntas. Y bueno, reitero, les invito a plantearle todas las preguntas que ustedes tengan a Ana mediante los videochats que tenemos activos en este momento. También pueden hacerlo mediante el Facebook de Tiempo de Hablar, que es /inclinada, tiempo de hablar .paniamor. Ahí también nos pueden hacer preguntas. Ahora vamos a ver el próximo video que tenemos preparado. Tengo una hija, mi hija me tiene toda la confianza del mundo, me platica todo, sí, está bastante abierta nuestra comunicación para lo que ella necesite y para lo que quiera saber. Con mis papás, pues, no tengo esa confianza de hablar de sexualidad con mi mamá más que nada. Y pues con mi papá mucho menos. Digo, si a mi mamá no tengo confianza, con mi papá yo creo que sería el último a quien le iría y le contaría acerca de mi sexualidad y de mi novio y todo eso. Con mis hijos, no, todavía no. Mis hijos tienen 13 y el chiquito todavía juega a los carritos y la de 15 años está en la escuela estudiando, ni por aquí le pasa. Siento que a veces me sobreprotege demasiado, piensa que todavía soy una niña y que no debo saber esas cosas, cuando yo ahorita es cuando más quiero saber acerca de ese tema, ya que tengo muchas dudas. Mi hija siempre acude a mí para cualquier pregunta, cualquier problema. Somos muy amigas. Como ella nunca se acercaba a mí, pues tengo que buscarlo con mis amigas o en internet. O sea, por ejemplo, tengo una amiga que ya tiene novio y tiene relaciones con él, pues generalmente ella es a quien le pregunto. Más que nada, ahorita estoy en la edad de que tengo todas esas preguntas y necesito que alguien me las conteste, que mi mamá se acerque a hablar conmigo, pero no creo que sea necesario todavía despertar. Bueno, Ana, este video es como para darle una especie de cierre, un poco preocupante, ¿verdad? Porque ejemplifica lo que puede suceder cuando no se habla claramente de sexualidad, ¿verdad? La mamá, todo es maravilloso y la chiquilla dice, anda por otro lado. Como te digo, esto como sirve para darnos un cierre de lo que venimos hablando y abrir también otro espacio de preguntas alrededor de otro tema, que es de dónde viene la educación sexual, que si los papás y las mamás deciden, no se están sumando a la educación de sus hijos, a la educación sexual y afectiva de sus hijos, ¿es acaso que ellos no la están recibiendo? O sea, como la señora dice, hey, si yo no se la estoy dando, entonces no hace falta, ya no la recibe de ningún lado. Y hay una parte interesante que se quedó por fuera, cuando ella decía, no me parece importante abrirle en este momento, como temerosa de que si le hablo de sexualidad le voy a incitar al inicio de las relaciones sexuales. Y eso es una parte común
una queja común de la persona adulta de decir, no le voy a hablar tanto porque eso lo que voy a hacer es generar el deseo de que se inicie en la sexualidad. Lo que sabemos en países donde se da educación de la sexualidad desde la infancia, donde está muy abierto el tema, donde hay mucho acceso a información científica, volviendo otra vez a eso, ¿verdad? Sabemos que se posterga el inicio de las relaciones sexuales. El video a mí me parece maravilloso porque cuidado que a cualquiera nos puede pasar. Por supuesto. Por supuesto que sí. Las percepciones de que realmente estamos cubriendo esas necesidades y para ella está convencida de que lo está cubriendo, ¿verdad? Y para su hija pues efectivamente no, y su primera fuente de información son sus amistades. Y eso sabemos que funciona así. El internet, ¿verdad? El famoso internet, que a veces hay que darle con cuidado porque es fuente de lo que decías, de estereotipos, de todo tipo, estereotipos de belleza, estereotipos de los comportamientos sexuales que deberíamos de visualizar como ideales cuando sabemos que no es necesariamente así. Entonces, yo creo que ahí sí es cerrar ese bloque con la importancia de que sí, efectivamente, papá y mamá tienen que mejorar su capacidad de escucha, volviendo otra vez a enfatizar esto, su capacidad de escucha y aprovechar cada situación y animarse a hablar de manera anticipada. Vean qué complicado, porque pongamos un ejemplo, por ejemplo la pubertad o la primera menstruación muchas veces se da a los 8 años, 8 o 9 años, algunas a los 15 años. Pero ¿qué pasa con la niñita que a los 8 años le vino su periodo y no sabía sobre esto? Tenemos que anticipar todos los cambios y eso quiere decir que ya tendríamos que haber hablado a los 7, 6 años sobre los cambios que se dan en la pubertad. Que en la adolescencia tendríamos que anticiparle. Estamos hablando que en Costa Rica el inicio de las relaciones sexuales anda en ¿qué edad? Para no fallar con los números. El inicio de las relaciones sexuales ahorita, según la última encuesta de afecto y sexualidad, está entre los 11, entre los 10 y los 13 años. 10 y 13 para años. Hombres y un año después para las mujeres. Quiere decir que por aquellos que inician esa etapa tendríamos que estar hablando de relaciones sexuales a los 9 años, desde los 8 años. O sea, es ir anticipando todo esto sin quitándonos la preocupación que el hablar sobre esto va a generar algún tipo de anticipación. ¿Qué es lo que sabemos? Entre mayor educación de la sexualidad vamos a prevenir incluso el tema del abuso, que fue un tema que no tocamos y que yo creo que es importante. El tema de prevención de abuso a partir de que los niños desde muy pequeños puedan establecer el límite de cuando cierto acercamiento no me gusta, ¿verdad? Y que se le respete ese sentir, porque muchas veces desde pequeñito se le dice, no, salude al tío, salude al amigo, y la niña o el niño sienten cierta incomodidad, pero el adulto insiste, y eso no es respetar la privacidad que tiene el niño y su capacidad de elegir desde tan pequeñitos. Y esto es importante en las etapas posteriores, ¿verdad? Por ejemplo, la toma de decisiones de cuándo iniciar su vida sexual, que no sea algo que se dé por presión social, ¿verdad? Que se dé por ahora incluso el tema del uso de las cámaras, el bullying sexual, en donde lo que se busca es que un niñito o una niñita se tome una fotografía desnuda y circula la fotografía, ¿verdad? Y a veces no se toma en cuenta todo esto para prevenir, porque al final de cuentas estamos hablando de educar para prevenir. Entonces sí es importante, el video me encanta por eso, ¿verdad? Porque efectivamente no hay una escucha y tampoco hay una capacidad de prevenir todas estas cuestiones. Ya ella habla de que su amiguita de su edad ya tiene relaciones sexuales y que en casa no ha recibido esa información, ¿verdad? Entonces y la mamá está enfatizando que no lo haría porque eso es despertar a que tenga relaciones sexuales. ¿Qué pasa con esa pregunta puntual? De pronto me voy a adelantar un poquitito, Ana. A ver. Justamente con eso que acabas de decir, existe la creencia de que hablarles de sexualidad y afecto a los niños de apenas 9, 10 años es despertarles su sexualidad.
¿Qué, Sí, claro. qué pasa con esa afirmación? Porque muchas personas lo afirman. Sí, es el gran mito, ¿verdad? Hay, eh, hay que considerar que actualmente desde muy pequeñitos han escuchado muchas palabras que tienen contenido sexual, pero no lo ligan a lo sexual. Entonces puede ser que un niñito de 6 años pregunte sobre el sexo oral, por ejemplo, y que la persona adulta lo reciba como, ok, es que ya pasó algo, ya tiene práctica de sexo oral y probablemente fue algo que escuchó. Incluso puede ser que sea una niña o un niño que pueda explicar qué es el sexo oral, ¿verdad? Porque ya lo escuchó, ya lo preguntó, alguien más le dio la información correcta y la persona adulta lo recibe muy mal. Entonces yo creo que aquí es entender que el dar información no implica que se va a realizar la práctica, es simplemente prevenir que la información ya está, las palabras circulan en los medios, en las películas, en las canciones, en internet. Ahora en Google damos búsqueda y nos aparece de todo, ¿verdad? Incluso nos aparece pornografía. Tenemos que aceptar que los famosos teléfonos inteligentes son fuente de escenas con contenido sexual. ¿Y qué vamos a hacer frente a eso? ¿Verdad? El negar que no tienen acceso a eso es limitarles el aprovechar más bien esa situación para discutir, ok, lo que viste, realmente que eso es una cuestión de adultos, ¿verdad? El aprovechar cada situación que tengamos más que entrar en negación, porque lo que pasa con la persona adulta es que, y me pasa a veces que hay que hacer intervenciones cuando están viendo pornografía desde muy pequeñitos y que hablamos con las familias y les explicamos cómo afrontar esa situación y lo que nos dicen, no, yo aquí tengo bloqueadores, tengo mi seguridad en mi computadora, además que mi hijo, mi hija no es capaz de algo así, ¿verdad? Entran en una negación, pasa igual con muchos temas de sexualidad. Entonces yo creo que aquí es importante más bien quitar ese temor, pero como digo, eso es un tema de trabajo de sensibilización, de cambio de actitudes ante la sexualidad, de nuestra labor como sexólogos educativos y sexólogas educativas es dar herramientas, pero también propiciar espacios de sensibilización y de cambio de actitudes ante la sexualidad personal y siempre respetando los valores de cada familia. Entonces a veces es complicado el que la persona logre quitarse esa culpa o ese temor o esa ansiedad que le genera el imaginar que su niño sabe una definición de sexo oral o que en algún momento tuvo acceso a pornografía o que ha tenido juegos sexuales con su primito, con su primita, con un amiguito, con un vecinito, ¿verdad? O que ha tenido una situación de desnudez, en fin, todas estas cuestiones que generan algún tipo de reacción en la persona adulta. Entonces, aprovechar todas estas situaciones. Ahora, Ana, no quiero dejar pasar de lo que has estado hablando, sigo adelantándome un poquito. Eh, muy- las personas adultas en general, sucede mucho en las escuelas también, que imaginémonos a ese niño de 7 años y medio o 8 casi, que se sabe la definición exacta de lo que es sexo oral. Y la mamá, el papá, la maestra, nadie sabe de dónde la sacó. Claro. Y lo primero que asumen es porque lo digo porque muchas personas lo asumen así. No, obviamente de pronto no hay una estadística al respecto, pero lo primero que muchas personas piensan es este niño está sufriendo de un abuso Por o supuesto. un adulto le enseñó, Exactamente. fue el que le dio esa información. Entonces empiezan de una manera muy estigmatizada a indagar el niño y como también se dice en psicología, a revictimizarlo. ¿Usted dónde sacó eso? Correcto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se aborda eso sin, a ver, encendiendo las señales de alarma, porque no está mal encenderlas, creo yo, Claro. pero no haciéndolo un escándalo, que creo que es una diferencia en encender en señales de alarma y otra cosa es hacer un escándalo de lo sucedido. Exactamente. En ese tema y en cualquier tema, o sea, en el tema que tocaste de autoestimulación, de masturbación, de desnudez, de decir una palabra, es primero indagar, por eso decíamos, indagar en qué situación se dio, porque puede ser que le digo, es que puede ser tan simple, el primer video lo muestra, ¿verdad? El que es virgen, ¿verdad? Puede ser tan simple como eso, qué sé yo, que hablaron en algún momento y su compañerita sabía la definición y esta persona nada más la repitió,
sea, Ujú. simplemente igual que se hace una descripción de un beso en los labios, ¿verdad? Igual pensar en besos a nivel de órganos sexuales pélvicos externos, el pene o la vulva, ¿verdad? Pero el niño lo toma sin ningún tipo de malicia y dice, ah, ok, y probablemente no pregunte más. Es más, no tiene ni la connotación de que es algo que quizá le disgusta. ¿Por qué? Porque no tiene esa carga que el adulto le pone, ¿verdad? A partir de su experiencia, ¿verdad? Simplemente es una descripción más de algo que tiene pues un contenido erótico sexual, ¿verdad? Pero simplemente es indagar, ¿ok? ¿Dónde escuchaste eso? Con la tranquilidad del mundo, ¿verdad? Porque lo que sucede es, de nuevo, el lenguaje corporal. ¿Cómo estamos recibiendo esa información? Porque si le pegamos 4 gritos, ¿verdad? O sucede cuando se autoestimulan, ¿verdad? En público, va el manotazo, o va el regaño, o va la chiquito cochino, chiquita cochina, eso no se toca. Y entonces es esa respuesta lo que genera la problemática. Y vean que esto es ligado a la persona adulta. ¿Por qué es tan importante poner énfasis en todo esto? Porque es muchas veces cuando encontramos una disfunción sexual en una persona adulta, indagamos la historia y vamos a encontrar alguna situación de estas. O sea, en un momento se dio una connotación de sucio, de que no se hace, de que es pecado, de que es algo que no es correcto, ¿verdad? De que enojó o hizo que papá o mamá se distanciara, se enojara. Entonces todo esto es importante, por eso rescatarlo, ¿verdad? Porque tiene que ver con comportamientos sexuales que le vamos a explicar al niño o a la niña que no son de su edad, que es una cuestión de adultos, pero no le vamos a dar una connotación negativa de regaño o de que es algo que no debería de hablarse, ¿verdad? El silencio, de nuevo, como parte de lo que debemos evitar. Ok, en este sentido hago una especie de síntesis de lo que nos has dicho en realidad. eh, Básicamente cuando hay un comportamiento que desde los ojos del adulto se Exacto. ve como un comportamiento sexual, lo más importante es indagarlo y no alarmarse por el comportamiento. Porque al fin y al cabo, como lo mencionaste anteriormente, una situación de abuso se previene desde educando a los niños y a las niñas de que su cuerpo no tiene por qué nadie que tocarlo, que su cuerpo les pertenece, toda una serie de elementos. Entonces, ahora, desgraciadamente, eso no va a evitar pues, al 100%, que ojalá sí se pudiera hacer, un abuso, No. pero corrige, digamos, pero logra eh, bajar bastante y hacer que el niño sea autónomo en ese aspecto y pueda decir y pueda detectar que algo está pasando. Yo creo que eso es lo importante. No es de que porque el niño se esté tocando es porque ya pasó algo. No es de pronto, Correcto. si, no tiene por qué pasar algo si el niño también conoce que ese es su cuerpo y, no, y nadie más tiene que intervenir en él. Creo yo que eso es como lo que puede bajar las ansiedades en los papás y las mamás cuando surgen comportamientos de ese tipo. Sí, y algo muy puntual es enseñarles el concepto de lo privado y lo público. O sea, que hay comportamientos que si bien son parte, por ejemplo la autoestimulación, bueno, es algo que se siente bien, es algo que descubriste que tu cuerpo en esa zona se siente bien, pero eso no está bien que lo hagas delante de otras personas. Entonces lo puedes hacer en un espacio, en tu habitación, cuando estés solito, solita, ¿verdad? Como aclarar esa parte. Y también la otra parte, pues que son cosas como muy puntuales, ¿verdad? Uh -huh, El aseo, ¿verdad? uh -huh. Ir por ese lado, ¿verdad? No irse por lo valorativo, es irse más por la cuestión práctica, ¿verdad? Bueno, lo privado y lo público, el aseo que deba tener el niño en este caso, y esto que mencionabas, la capacidad de decidir de quién quiero recibir caricias y besos como una forma de establecer un límite, ¿verdad? Se me ocurren dos situaciones particulares, por ejemplo, eh, que en nuestra cultura sucede mucho, ¿verdad? Que el niño tiene que aprender a que tiene que saludar a su tía, a su tío y tal vez al tío que no le gusta, a la tía que no le gusta para nada. Eso, ¿de qué
esto es una violación a eso precisamente, que si el chiquito no quiere, la chiquita no quiere saludar a un familiar o a un amigo, está en su derecho de decir no. Está en su derecho de decir que no, exactamente. Y eso sí lo rescatamos mucho, lo decimos, o sea, está en su derecho de que, bueno, no tiene que recibir un abrazo, ¿verdad? Invasivo para él en este caso, o un beso, y puede saludar con la mano, ¿verdad? O puede saludar simplemente de manera que decir un hola o buenas tardes, un buenos días, en fin, establecer el límite y respetar ese límite, ¿verdad? Yo creo que eso es importante rescatarlo porque tiene que ver con todo este proceso, ¿verdad? Porque muchas veces por quedar bien, y ya lo vemos en adolescentes, ¿verdad? Como no ha tenido su primera relación sexual y toda la presión entre los pares de tener relaciones sexuales. Bueno, también tiene que ver eso, la capacidad de poner los límites y empezando desde muy, muy pequeños, para que ya lleven camino avanzado cuando llegan a adolescencia y estén realmente empoderados en esta parte, ¿verdad? De toma de decisiones. Claro. Y otra cosa también puntual es el tema de la autoestimulación, que está muy ligada a nuestros estereotipos, ¿verdad? Vos decís que eso hay que aprovecharlo para también enseñar el tema de lo privado y lo público, pero también sabemos que hay muchos papás y muchas mamás que lo que dicen es, eso no se hace porque se maneja una serie de estereotipos alrededor de ese tema, de que uno se hace tonto, de que no se desarrolla bien, de que salen pelos en las manos, de que salen mil estereotipos alrededor de ese tema. Claro. Como un papá o una mamá que maneja esa serie de estereotipos puede llegar a decir, no, es que aquí no es un tema de que lo haga o no lo haga, es un tema de que dónde lo hace. Exactamente. Y es que no sabes, yo no tengo Semana Santa que no recibe la consulta típica. ¿Es malo masturbarse en Semana Santa? De veras. Ok, entonces aquí vamos a ver que justamente es eso, es educar a la persona adulta, ¿verdad? Educarla, bueno, ¿dónde viene todo este estigma de la masturbación? Que muchas veces se le echa mucha la culpa a lo religioso, cuando sabemos que fueron médicos los que popularizaron o hicieron, mercadearon la idea del famoso onanismo, ¿verdad? Que era como se le llamaba en un inicio, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí es empezar por educar, por informarse, por reconocer los beneficios de la masturbación, reconocer que es algo pues que se da y se da en todas las edades. Sabemos que desde que se les hace las ecografías, ¿verdad? Los famosos ultrasonidos, podemos ver a los niñitos estimulándose, ¿verdad? Que hay erecciones ahí a nivel reflejo, ¿verdad? Que eso no tiene nada, ninguna connotación sexual, ¿verdad? Simplemente es una zona muy llena de terminaciones nerviosas y hay una sensación agradable cuando se estimula. Sí, desgraciadamente ahí hay que trabajar con papá y mamá e indagar, porque de nuevo volvemos a la atención que damos adultos. Muchas veces hay muchísimos problemas de disfunción en la fase del orgasmo, sobre todo en mujeres, porque no logran reconocer o conocer su cuerpo. Y aquí entramos en un tema que ni siquiera mencionamos, que también tiene que ver con esto. Ni siquiera tenemos la capacidad de nombrar nuestro cuerpo como tal. O sea, no sabemos, y no solamente estamos hablando de nombrarlo pene o vulva, es también tener la capacidad de decir, ok, ¿dónde están mis labios mayores? ¿Dónde están mis labios menores? ¿Qué es eso del clítoris y dónde está? Porque muchas veces se menciona todo los ovarios, que el útero, que las trompas de falopio, pero lo que es el clítoris ni se menciona, es otro gran término que se mantiene en silencio, ¿verdad? Y sabemos que son zonas con muchas terminaciones nerviosas y que al final es reconocer eso, es una cuestión muy orgánica, muy natural, que sea muy sensible y que la connotación a veces religiosa o médica que se le dio en una época ya está superada, ¿verdad? No nos ponemos ciegos, no nos salen pelos en las manos, no salen más espinillas. De hecho, sabemos que la locura no está asociada a la masturbación, ¿verdad? Entonces todo esto sí es importante. Le toca a la persona adulta pues hacer este trabajo de educarse, de salir de esa Claro. ignorancia de la sexualidad pues que le limita tanto en este aspecto, ¿verdad? Volviendo un poco al tema de la información, vamos a pasar el último video que traemos, eh, que trae datos, debo de aclarar, no son datos exactamente para Costa Rica,
porque, bueno, ahí debo de hacer resaltar algo. Costa Rica tiene muy pocos datos alrededor de Correcto. la sexualidad en la niñez. Sin embargo, yo creo que son datos que, haciendo la salvedad, perdón, haciendo las salvedades, se pueden extrapolar hasta cierto punto a nuestro país. Vamos a ver, este es sumamente cortito. La mayoría de los padres no hablan directamente sobre sexualidad con sus hijos. Solo el 7% de los niños aprenden todo lo relativo al sexo a través de sus padres. El 93% restante obtiene la información de compañeros y medios de comunicación. Cerca del 75% de los programas de televisión para menores de 13 años muestran contenido sexual. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para lograr una sexualidad plena y sana en el adulto, debemos educar a los niños y niñas en sus primeros años de vida. El silencio no es la mejor estrategia de prevención. La educación sexual es un derecho humano y los derechos no se discuten. Eso, continuamos entonces con el tema de dónde se obtiene la educación sexual. Como te pregunté hace un rato, y yo creo que eso es una cosa que debemos dejar muy clara, es si un papá, una mamá o un docente no están dando educación afectivo-sexual, no, es que esos muchachos y esas niñas y esos niños no están recibiendo educación sexual, o de pronto sí la están recibiendo de otros lados. Ujú. Sí, ese es el tema que hablábamos de una manera muy rápida sobre la educación de la sexualidad y de la afectividad formal e informal, ¿verdad? Cuando hablamos de educación informal, estamos hablando del acceso que se tiene a través de personas conocidas, amistades, el acceso a través del Internet, a través de fuentes que no necesariamente son fuentes fieles o por lo menos no son fuentes científicas. Y está la educación formal de la sexualidad. Bueno, ¿qué es eso? Es la educación que tiene un proyecto, que tiene un programa, que tiene contenidos, que tiene objetivos, que tiene la capacidad de enseñar a sensibilizar, a hacer cambios de actitudes de la mano de recibir información científica. Además de que eso le permita hacer una toma de decisión al final de cuentas, ¿verdad? Porque es recibir la información y hacer toma de decisiones. Entonces, la educación de la sexualidad formal sería aquella que está, número uno, a cargo de especialistas, y esto es un tema que entonces nos cuesta mucho entender. Bueno, ¿quién sería un especialista en sexualidad? Bueno, efectivamente alguien que reciba cierta capacitación adecuada y que a su vez tenga un programa y un propósito específico en esa educación, ¿verdad? No es simplemente algo al azar o algo sin estructura, es generar todo un planteamiento con objetivos, con medición de resultados muy importante, no es solamente brindar información, es al final recopilar a través de test o a través de algún material que las personas que recibieron esta información tienen la capacidad de dar respuesta. Es decir, que se pueda medir su nivel de conocimientos adquiridos antes de la capacitación y después de la capacitación. Pero no solamente la información científica, sino también el cambio de actitudes. Hay un test previo a las actitudes sexuales que tenía esta persona y afectivas, porque lo podemos integrar perfectamente, y está el test de actitudes después de recibir este tipo de educación formal. Entonces esto nos va a lanzar una respuesta de realmente si hubo un efecto, un propósito y se cumplieron los objetivos que buscaba esta educación formal o estructurada de la sexualidad. Como decimos, esto es a cargo de especialistas y en ese sentido pues sí falta muchísimo. Por ahí en 2005 recuerdo muy bien que se hablaba de la importancia de generar un especialista en sexología educativa o por lo menos un especialista en sexualidad para cada centro educativo. Y esto pues requiere mucho tiempo de capacitación. No es posible que una cosa tan importante como es la sexualidad se le asignen pocas horas de capacitación. Igual, si recibimos matemáticas desde que estamos en primer grado y recibimos matemáticas hasta el quinto año de colegio y se reciben muchas horas, si algo que es cotidiano, que lo necesitamos de manera cotidiana, se recibe apenas escasas horas, pues no va a haber un cambio
de eso que hablábamos, de acceso a información y cambios de actitudes ante nuestra propia sexualidad. Claro. Y Ana, esta, esta actitud que asumen muchos papás y muchas mamás que dicen, yo es que si no preguntan, yo no les hablo, porque si no preguntan, ¿para qué voy a ir a hablarles de algo que todavía no les interesa? Claro, eso es bastante común, ¿sí? No hablarles. Y el problema que tenemos aquí es que muchas veces tenemos adolescentes o incluso niñitas o niñitos que no van a preguntar, ¿verdad? Porque hay personas que somos preguntonas o hay personas que son muy introvertidas o muy tímidas, entonces no les gusta generar preguntas, les da muchísima vergüenza, ¿verdad? Entonces es importante reconocer esta limitación y propiciar, es lo que decíamos, no es esperar la charla de sexualidad, sino es buscar situaciones en el día a día que nos puedan abrir el diálogo. El simple hecho de preguntar cómo les fue hoy, ¿verdad? Un espacio para saber cómo les fue hoy. Siempre hay algún tema de sexualidad en la cotidianidad de cualquiera de nuestras hijas e hijos. Qué sé yo, alguna situación con un compañerito, alguna duda que surgió, alguna canción que le llama la atención, algún programa de televisión con ciertos estereotipos que podamos rescatar y traer al diálogo. O si no, pues entonces lo que decíamos, tratar de ubicarnos y contarles, ok, a mí me pasaba cuando tenía tu edad X y Y y Z, y eso abrí el diálogo para que pueda sentirse identificado y decir, ah, mira qué vacilón, pues a mí también me pasó tal cosa. Entonces es importante reconocer que no hay que esperar la pregunta, es aprovechar mucho los espacios que se tienen de manera cotidiana, es abrir espacios. En ese sentido, creo que tiene mucha relevancia la siguiente pregunta que te tengo por acá, que es, ¿cuál es el papel en en la educación que recibimos y reciben nuestros hijos e hijas? ¿Cuál es el papel que tienen los medios de comunicación? Porque muchas veces se satanizan y que toda la información, y otras veces se dice, se ignoran. ¿Y cuál es el papel que tienen? Ese tema es muy importante. De hecho, hay a veces investigaciones que dicen que los medios de comunicación influyen de manera negativa, ¿verdad?, en la violencia y una serie de cosas. Yo creo que aquí sí hay que reconocer que la comunicación o los contenidos que nos llegan sí van a afectar. Por ejemplo, la manera en que se relacionan las personas, el tipo de vínculos que se establecen, se generan modas, yo no sé cuántas veces vemos relaciones que realmente en la vida real serían funcionales y serían realmente relaciones sanas de pareja, porque la televisión generalmente nos muestra situaciones que no son viables, ¿verdad? Y lo podemos ver incluso desde las famosas películas de Disney, ¿verdad? Claro. Si nos queremos ir así como a lo más infantil que podamos encontrar, el famoso príncipe, ¿verdad? Y la princesa, y este príncipe que provee a esa mujer de absolutamente todo, ¿verdad? Y la rescata, y hay un final feliz, ¿verdad? Y la mujer, y eso ha ido variando, ¿no? Sin embargo, todavía se Claro. mantiene en alguna medida, pero digamos, la mujer la mayor virtud es la belleza o el canto, ¿verdad? Vemos la sirenita, por ejemplo, ¿verdad? Y está dispuesta a perder su gran virtud o su gran habilidad o su gran don por estar con el famoso príncipe, ¿verdad? Entonces, todo esto nos da un mensaje, pero más que satanizar, es de nuevo lo que decíamos, es aprovechar todo esto y entrar en diálogo con nuestros niñitos. Bueno, ¿y qué te pareció? ¿No viste? Que le dio su voz a cambio de hacerse, de dejar de ser sirena y abandonar su mundo y ir en busca de este príncipe, ¿verdad? ¿Cómo te suena eso, verdad? Entonces, generar ese tipo de acercamientos y presentar otras propuestas, porque sin decir marcas, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay otras películas que se acercan más a esta equidad, ¿verdad? Que es parte de lo que hablábamos al puro inicio, de fomentar en esta educación de la afectividad y de la sexualidad, donde lo que se busca es la equidad y romper estos estereotipos y estos roles sexuales tan rígidos, ¿verdad? Roles de género,
tan rígidos que se dan, y que la idea es, por ejemplo, en otros tipos de series, ¿verdad? Que, por ejemplo, películas donde se lucha de manera conjunta, Los Increíbles, por ejemplo, o Trek, ¿verdad? Todas este tipo o Valiente, ¿verdad? Que ya muestra un tipo de mujer diferente. Entonces, como de repente indagar un poquito en este tipo de comunicación que están recibiendo y generar diálogo. Ya si nos vamos a series, bueno, muchas veces de las series o los libros más vendidos guardan estos estereotipos que hablabas tan rígidos y que generan tanto daño, ¿verdad? El hombre proveedor, incluso proveedor del placer de la mujer. Entonces es una mujer que no necesita conocerse porque le basta conseguir un hombre experimentado que le satisfaga en todos los sentidos, ¿verdad? Y eso es como bien arriesgado, ¿verdad? Porque de repente encontramos embarazo adolescente y los que más nos preocupan es la niñita que la abandonó porque probablemente era una persona adulta que ya tenía su pareja, pero como era una persona adulta experimentada, con cierto nivel económico, bueno, pero era muy atractiva en ese sentido, ¿verdad? Y es todos estos estereotipos que desde muy pequeñitas y pequeñitos nos van mostrando los medios de comunicación. Eso solo en la parte de películas. Si nos vamos a los anuncios de televisión, otro videochat. otro videochat con el tema de cómo se incluye el sexo en los comerciales, ¿verdad? Cómo se presenta la imagen de la mujer, la imagen del hombre, ¿verdad? Hay muchísima información que tendríamos. Incluso cómo se presentan las noticias, los titulares de las noticias, ¿verdad? Cómo de repente, lo que vos decías, revictimizan, no presentan una realidad tal como tal. Hay un término que yo me peleo mucho cuando dicen pornografía infantil. ¿Cuál pornografía infantil? Estamos hablando de abuso y violación de niños y niñas, no estamos hablando de pornografía infantil. Entonces yo creo que también es como el lenguaje que se utiliza y perdemos la posibilidad de reconocer que la palabra tiene un peso y tiene la posibilidad de cambiar cosas. Y entonces, ¿qué palabras estamos usando o cómo estamos describiendo situaciones que tienen contenido sexual? No, esto es un tema de no acabar Bueno, la comunicación. pero es muy importante reseñar esto que dices, es reseñar de que, a ver, nosotros desde acá, vos desde tu nivel de experta y nosotros desde el tiempo de hablar, no es que venimos a decir, a venir a satanizar X, Y, Z cosas, sino que lo que decimos es, les decimos a los papás y a las mamás es, desen cuenta que con las cosas hasta más inocentes que ustedes pueden exponer a sus hijos, como vos decías, como con las princesas de Disney o con una muñeca o con una, desde ahí ya se están formando actitudes alrededor de la afectividad y la sexualidad también. Por supuesto. Entonces, y no es venir y decir, bueno, entonces a partir de ahora ya no vuelvo a comprar una muñeca de esta marca o no vuelvo a bueno, o todo que venga de Disney ya no vamos a verlo más, nunca más. Es decir, es aprovecharme de eso para que mi hijo o mi hija tenga una actitud crítica Exactamente. ante todos esos elementos que los bombardean diariamente. De repente aquí traigo un ejemplo que mis hijos me hacen, ¿verdad? En esa cuestión de citar cosas, ellos me decían, uy, sí, pero a veces era aburrido ver una película con mami. Bueno, puede pasar, pero tal vez eso les abre en una etapa adulta otras posibilidades. Y porque no se trata de que nos separemos de la sociedad, no, se trata de tomar conciencia. Yo creo que no nos escapamos de los estereotipos y no nos escapamos de que en algún nivel estamos desinformados, pero por lo menos tomar conciencia de eso, de que no tenemos el saber absoluto, que todavía hay mucho que investigar, que tenemos la capacidad de decir, ok, de esto no sé, vamos a investigar, de socializar el conocimiento, que es algo que nos falta mucho en nuestro país, la posibilidad de que profesionales se unan en redes de apoyo y puedan socializar conocimiento, y eso es parte como de la apuesta que yo creo que en ese sentido plantea la comunidad de Tiempo de Hablar, ¿verdad? Generar este tipo de apertura a través de un medio como es el Internet. Entonces no lo satanicemos, siempre hay el uso que le podamos dar, va a ser muy variable.
Entonces aprovechemos los recursos que hay. Y eso quizás es otra cosa importante. Muchas veces se dice, ¿cómo educar a los niños? No, solamente a partir del ejemplo que les demos, o solamente a partir de lo que vemos en casa o lo que decimos. Yo creo que hay muchos recursos que se pueden aprovechar, no solamente libros, sino recursos audiovisuales, considerando a veces las limitaciones del tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que es aprovechar, sí, con cierta capacidad de ir distinguiendo qué nos está... yo creo que en eso, incluso a veces algunos materiales que se hacen, desde prevención de VIH, por ejemplo, por ahí hay uno muy interesante, y uno lo ve, y uno como profesional dice, pues qué interesante, sí, está muy bien hechito, pero ya cuando empiezas a ver detalles, ves que hay una serie de estereotipos de género ahí reforzados, pero es tomar conciencia de eso, simplemente es aprovechar todos los recursos y tomar conciencia de que hay estereotipos por todas partes, ¿verdad? Claro. En ese sentido, Ana, tampoco quiero dejar pasar el tema, como vos lo mencionabas, de Internet. O sea, cómo los niños, las niñas y los adolescentes de hoy en día son nativos usuarios de Internet. Los adultos hemos tenido que aprender a usarlo ahí a brincos y saltos, pero ellos manejan esto. En Internet también están los estereotipos, también se exponen a una serie de elementos como la pornografía, como la pedofilia, como una serie de elementos. ¿Cómo, cómo también toda la comunicación que reciben de esto, cómo puede abordarlo un papá y una mamá? Porque volvemos a lo mismo, no es cerrarles, quitarles el cable de Internet, es de pronto otra solución. Sí, ahí es importante, como decíamos, desde nuestra posición como educadores de la sexualidad, sí respetamos como los valores y las reglas que se dan dentro del hogar. Pero eso implica también que la persona adulta tiene que familiarizarse con el Internet. No es limitarle, porque sabemos que el Internet ahora se accesa desde los teléfonos, por ejemplo, o desde las escuelas. Es incluso, yo recuerdo que yo entré al Facebook porque uno de mis hijos entró al Facebook. Y ok, déjeme un momento, déjeme ver cómo está la cosa, ¿verdad? Y entonces me involucré en Facebook un poco por indagar cómo estaba la cosa, ¿verdad? A veces nos da perecilla porque sí, requiere un esfuerzo adicional. Ya ellos vienen con el chip y ya ellos logran manejar un teléfono desde los 2 años, es más, desde el año ya logran manejar un teléfono inteligente. Pero entonces es acercarnos a las cosas a las cuales ellos tienen acceso. Redes sociales, reconocer que hay violencia en redes sociales, que es importante cómo se están cuidando. Y de nuevo, es reconocer que si no queremos hacer ese esfuerzo, por lo menos buscar un especialista o un espacio donde ellos puedan cuidarse, aprender a cuidarse, ¿verdad? Si no tenemos esa posibilidad, qué sé yo, porque puede ser una edad ya muy avanzada, o aunque sabemos que nunca perdemos la habilidad de aprender, y más bien que es lo recomendable para mantenernos bien, pero siempre va a haber un especialista al cual podamos recurrir y decirle, ok, yo quiero que mi hijo se cuide con el Internet, entonces, ¿qué recomendaciones habría que establecer? Y establecer reglas, pues que son válidas en cada hogar, ¿verdad? Reglas y creencias propias de cada lugar. Claro. En todo este sentido, Ana, de pronto lo que no hemos hablado es de los factores que un papá y una mamá tienen que tomar en cuenta a la hora de hablar de la sexualidad. Te cuento de qué me refiero con los factores. Hay papás y mamás que creen que educar en estos temas es darles toda la información, como abrir un Claro. tubo, como abrir, no un tubo, como abrir un grifo de bomberos y darles toda la información a los 3 5 años y que esos chiquitos ya sepan todo de una vez. No, que lo sepa todo de una vez, sí, ya. ¿Eso es una actitud adecuada o hay otra manera de darle información? No, lo que vamos viendo es que depende de la edad, se va dando información. Como decíamos, al inicio es muy básico lo que ellos tienen una duda, es algo muy básico. Después llega una etapa en que ellos quieren mayor detalle, no solamente
A ver, pensemos en un niñito pequeñito, ¿verdad? Cuando empezamos a nombrar dónde está la naricita, dónde están los ojitos, pero bueno, de repente lo que es el pene ni se menciona, ¿verdad? A la hora del baño, igual, lávese las orejitas, lávese la pancita, lávese el pelito, ¿verdad? Pero llega el pene, no existe otra vez ni la vulva. Entonces en esa etapa en que simplemente está aprendiendo a nombrar, es incorporar esto, ¿verdad? Es decirle, ok, así como te lavaste la nariz, las orejitas, igual te vas a lavar tu pene y te lo vas a lavar de esta manera, igual tu vulva. Entonces es esa posibilidad de que conforme va creciendo le vamos dando la información. Hay una etapa en la cual probablemente vea a una mujer embarazada, una familiar, entonces le cree esa interrogante, ¿ok? ¿Cómo llegó ese bebé a la pancita de fulana? ¿Verdad? Entonces es ir dando la información conforme se va presentando. Conforme llegan a adolescencia, como decíamos, no es solamente anticipar la información que van a ir necesitando, ¿verdad? En la infancia es todo el funcionamiento, lo que es básico, ¿verdad? Anatomía, fisiología, pero también toda la parte afectiva, la autoestima, la valía personal, la capacidad de establecer límites y así los cambios que se van a dar en la pubertad y así vamos avanzando. En adolescencia es más el debate lo que se crea, o sea, como decir, ok, ¿por qué se da tal situación y por qué se puede resolver de una manera y no de otra? ¿O por qué hay tanta diversidad de la forma en que se relacionan las personas, ¿verdad? Temas que tienen que ver, por ejemplo, la fidelidad en las relaciones de pareja, el inicio de las relaciones sexuales, el cuidado, ¿verdad? En fin, hay una serie de temas que surgen y que hay que ir anticipando. Entonces, no es abrir toda la información, sino es ir viendo necesidades que van surgiendo. En eso hay libros que ubican, ¿verdad? ¿Qué tanto debería saber a qué edad, qué tanto a otra edad? El tema del cuidado de internet es algo que ahora se nos acorta, ¿verdad? Ya no es, ya ahora es desde que tengan un teléfono inteligente, desde que tengan acceso a la computadora. Entonces, también ir reconociendo que, como decíamos, evoluciona la cultura y evolucionan los temas y se van acortando, ¿verdad? Ya encontramos que tienen mucha información, entonces hay que dar esa información desde la primera infancia, desde la infancia. Entonces, no es abrir el tubo de información, pero sí es reconocer incluso las capacidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo dar información a una persona sin una discapacidad intelectual a una persona con discapacidad intelectual. Bueno, entonces, todo esto considerarlo, o el tipo de personalidad, si hay algún tipo de situación mental, o en fin, es considerar todos estos aspectos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Ana? Es lo mismo, por ejemplo, hablarle a un niño muy tímido de sexualidad que hablarle a uno que es sumamente extrovertido. No, ahí volvemos otra vez al tema de que no se va a animar a preguntar o incluso que pueda tener creencias específicas sobre sexualidad y que probablemente sí es importante como indagar un poquito más, tener más paciencia en el sentido de la información, cómo se va dando, ¿verdad? No esperar que pregunte, justamente sí hay que tratar cada persona de acuerdo a su personalidad y a sus capacidades, ¿verdad? A sus capacidades diferentes. Claro. Y otra gran pregunta también que surge siempre alrededor de este tema. ¿Es lo mismo hablarle a una niña que a un niño de Ay. sexualidad? Ay, Porque de pronto mucha gente dice, no, no, es que a un chiquito hay que hablarle de tal cosa y a una chiquita hay que hablarle de tal otra. ujú. Sí, cuando hablamos de una educación libre de estereotipos, la propuesta es hablar por igual. ¿Por qué? No sé si pasó en tu época, pero se dio un cierto momento en que cuando se hablaba de la menstruación, se sacaba a los niños. Totalmente. Y las niñas estaban ahí y de repente salían con su toallita, ¿verdad? Ojalá escondida, porque qué vergüenza que los varones se dieran cuenta que salían con su toallita. Y el reclamo de los varones es, yo también quiero saber de eso, ¿verdad? Entonces pasa en doble vía, ¿verdad? La educación sin estereotipos de género lo que busca es que la información llegue igual. Incluso algo que se da muchas veces desde muy pequeñitos es, por ejemplo, los juegos. Muchas veces se piensa que ciertos juegos son de niñas y ciertos juegos son de niños.
y la realidad es que hay que reconocer lo que a la persona le gusta, ¿verdad? Qué sé yo, si vemos al niñito que le gusta chinear al muñeco, ¿verdad? Bueno, es parte de lo que le gusta hacer, ¿verdad? No decirle, ay, no, pero porque está jugando muñecos, ¿verdad? O si la niñita le gusta jugar al fútbol, permitir que es su gusto personal. Eso no significa ni que es lo que llaman machorra, ¿verdad? O la marimacha, ¿verdad? Ni que tampoco el niñito es afeminado. Sabemos que el tema de la orientación sexual es algo que podría el niño identificarlo desde muy pequeño a como podría no, ¿verdad? Entonces, y que no tiene nada que ver los roles de género en relación a la orientación, ¿verdad? Entonces, eso es algo que sí se ha trabajado mucho y ya lo vemos un poquito más abierto en las escuelas, ¿verdad? El permitir el uso de la casita tanto a hombres como a niñas, el juego de fútbol, ¿verdad? Aunque yo creo que todavía que un niñito llegue y diga quiero vestirme de mariposita en lugar de oso, yo creo que eso todavía en las maestras generaría cierta reticencia, cierta reacción y de alguna manera se haría algún comentario que el niño identifique, bueno, ¿qué tiene de malo? O sea, hay mariposas machos y mariposas hembras, ¿verdad? ¿Qué problema hay? Pero bueno, entonces es parte de la propuesta de educar sin estereotipos de género y que la información llegue tanto a niñas como a niños. Y yo creo que el video que ponías también mencionaba algo interesante, ¿verdad? De que el papá no necesariamente tiene que hablar con el niño, hombre, sino que lo puede hacer con la niña. Y igual, la niña no necesariamente solamente tendría que hablar con mamá temas de sexualidad, lo puede hacer con su papá. Eso es, eso es algo que esperaríamos que sea posible, ¿verdad? Como los roles del cuidado, que no se centren tanto en la mujer, sino que estén también en papá o el ser proveedores, que sea algo repartido, como se da actualmente. Entonces, es parte de la propuesta de equidad, de educar con equidad. Muy bien, Ana. Ante todo, bueno, todo este desarrollo que hemos tenido durante ya prácticamente hora y media. Hora y media ya. Hora y media. No parece, ¿verdad? No, no, no. Como para ir cerrando, ¿cuáles son esas preguntas más temidas y más frecuentes a las que los papás y las mamás se enfrentan y que a veces les cuesta tanto tener respuestas? Que en tu experiencia, ¿qué puedes rescatar de ellas? ¿Qué nos puedes decir? Lo hemos hablado un poquito en el transcurso de este tiempo, pero quizá recalcar una importante, el inicio de las relaciones sexuales. Esa genera muchísima ansiedad porque generalmente, ¿cuáles son las actitudes de papá y mamá? No permitir que la niñita se quede muy tarde en la noche, ¿verdad? Porque eso casi que es como que si la relación sexual se diera solamente después de las 9 de la noche. No, se puede dar en la mañana, al mediodía, en la tarde, ¿verdad? Pero siempre hay como ciertos cuidados que se toman por no hablar abiertamente cuál es la preocupación, ¿verdad? Entonces, el inicio de las relaciones sexuales me llama la atención que a veces tengo reunión de padres y me dicen, bueno, es que yo creo que mi niña todavía no ha iniciado relaciones sexuales, ¿verdad? Yo le digo, ok, ¿qué edad tiene tu hija? Bueno, 20 y tantos. Y digo, bueno, ahí hay que preguntarse si realmente no habrá iniciado relaciones sexuales o papá y mamá no quieren aceptar que ya su niña es activa sexualmente. Entonces, muchas veces la joven no tiene los cuidados previos a iniciar vida sexual, como por ejemplo, no solamente considerar la parte de cuidarse de una infección de transmisión sexual o prevenir un embarazo, sino la parte de cómo está su vínculo con esa persona que inicia vida sexual, si es una persona con la cual se siente bien, cómo está su nivel de proyecto común, ¿verdad? En fin, al no abrir ese tema y al tener la idea de que no se ha iniciado vida sexual, se pierde la posibilidad de tocar temas importantes, ¿verdad? Algo que le esté pasando, algún tipo de disfunción que esté teniendo, algún tipo de preocupación desde la parte sexual propiamente, pero también la parte afectiva, ¿verdad? No se toca este tema y aún edades muy avanzadas que uno dice, bueno, lo más probable es que esta niña ya inició vida sexual.
yo creo que a veces los exponemos también, cuando no se habla, a que busquen lugares que son poco seguros, a que tengan que hacer uso de lugares donde hay mucha premura en el encuentro sexual y eso genera más bien insatisfacción. Yo creo que es raro el papá o mamá que permitan que el noviecito se quede a dormir, ¿verdad? En casa, aunque es el lugar más seguro. Exactamente. Entonces, para mi experiencia, ese es como un tema que siempre genera estamos hablando ya de una etapa de joven, ¿verdad? Pero en la infancia siempre son los mismos, si los mencionamos, ¿verdad? El tema de la desnudez, el tema de los juegos sexuales con sus pares, en donde hay algún tipo de tocamiento, donde hay el tema de la autoestimulación, de la masturbación, el tema de prácticas, esto que se estén mandando fotografías desnudos, ¿verdad? Ciertas conversaciones que tienen, que no saben los contenidos. Pero en el tema de la homosexualidad, aunque es una minoría, ¿verdad? Igual es un tema que genera mucha ansiedad, tanto de las dos vías, porque aquí tenemos un doble problema, que es que generalmente la homosexualidad o la bisexualidad se maneja como chiste. Siempre hay una burla hacia la persona homosexual. Entonces eso la persona o el niñito, si es un caso que es un niñito que desde muy pequeño descubre que en lugar de enamorarse, si es un niñito hombre que en lugar de enamorarse de la profesora de inglés se enamoró del profesor de educación física y de repente oye un chiste alrededor de eso dice, ah, la pucha, pero aquí hay algo que está mal. Parece que no está bien que yo me enamore del mismo sexo. Entonces, y si en casa además se hace burla de un familiar o se hacen comentarios que generan en este niño ir identificando que algo malo está con eso, entonces mejor voy reprimiendo y si me llego a enamorar de alguien del mismo sexo, mejor lo dejo para mí, no lo voy a compartir. Y esto tiene un gran problema, ¿verdad? No, se pierde la comunicación de los desamores, de la violencia en pareja, si es una situación una relación de violencia, de relaciones sin cuidados apropiados, ¿verdad? Entonces, sí es un tema que también genera, aunque es en minoría, pero sí es como el número uno, ¿verdad? Porque creo que los hogares no están preparados para, para tocar el tema de la orientación sexual o la preferencia genérica, como la llamamos desde IMSEX, desde la infancia, ¿verdad? O como algo que es enamorarse del mismo sexo o bien de ambos sexos, ¿verdad? Entonces sí es importante que eso es como un tema recurrente en las familias que se dan, aunque sea una minoría. Y bueno, inicio de relaciones sexuales, el no reconocer que se da, o bien cuando se da una situación de infección de transmisión sexual, bueno, eso es un temor que siempre está en las personas, ¿verdad? Si se está cuidando, si no se está cuidando. Muchas veces la mayor preocupación no es un embarazo, sino que sí adquiere algún tipo de infección de transmisión sexual. Esta joven que se sospecha o este joven que se sospecha ya inició vida sexual, ¿verdad? Entonces yo creo que son las que, eso nos devuelve algo, que todavía vemos la sexualidad o las dudas de sexualidad muy ligadas al sexo, al coito, a la penetración, cuando dejamos por fuera todo el resto o toda la gama que puede haber. Por ejemplo, quién le está atrayendo, si es el típico chico malo, ¿verdad? De la clase, claro, o es el niño o el jovencito que es buena gente, pero de repente es medio, qué sé yo, como que no se le da tanta importancia porque puede ser muy estudioso, entonces no resulta, o sea, ¿cuál es la atracción que tienen nuestros hijos? ¿Hacia qué tipo de estereotipos? Otra vez volviendo al estereotipo de lo atractivo, de la belleza, ¿verdad? Cómo se está vinculando, si está permitiendo relaciones de violencia en esos vínculos de compañerismo o de noviazgo. Ahora que los niñitos hay una cosa que me dice mi hija, mamá, no es que en la escuela no exista el noviazgo, lo que pasa es que nosotros no les contamos a papá y a mamá, porque eso lo decimos entre nosotros. Pero entonces, ¿cuánto no está saliendo? Porque no se cuenta, porque sabemos que muchas veces se dice, bueno, no, novios no, ¿verdad? En la escuela no se permiten los novios, ¿verdad? Claro. Pero entonces, ¿cuánto se queda
entre ellos como grupo y cuánto llega al hogar. Entonces nos perdemos toda esa posibilidad que tiene que ver con enamoramiento, con lo que nos resulta atractivo, con el tipo de vínculos, si hay violencia, si no hay violencia, con cómo nos construimos hombres y mujeres, si seguimos estereotipos de belleza o tenemos la posibilidad de abrirnos a otro tipo de formas de construirnos, desde la feminidad, desde la masculinidad, ¿verdad? Entonces todo esto se nos queda por fuera. No son de las principales angustias o de consulta que nos llegan, pero debería de ser. Definitivamente. Bueno, hemos tenido bastantes personas viéndonos, pero muy pocos se han atrevido a consultar algo. Carcu V nos preguntó hace rato cómo explicarle a los chicos la sexualidad. Yo creo que hemos sido bastante explícitos de cómo podemos abordar este tema. Y Bianca hace un rato con respecto al tema de la desnudez nos pregunta que sus hijos están acostumbrados a verla desnuda y les ha enseñado el cuidado sobre su cuerpo, pero que en la escuela les dicen a ellos que no deben de verla desnuda y ni andar ellos tampoco desnudos. ¿Cómo se puede tratar esto? ¿Cómo ella puede? Y si quién tiene razón, si ella tiene razón o tiene la razón la escuela o ninguno de los dos. Ese tema se la lleva, porque incluso hasta entre profesionales de sexología hay criterios encontrados. Voy a dar la información de ambos, Okay. porque de repente la desnudez lo que se habla es que depende de la incomodidad, ya sea del niño o de la persona adulta. ¿Qué es lo que sabemos? Que hay personas que practican el nudismo, es parte de su vivencia, ¿verdad? Es parte de lo que como familia a nivel íntimo deciden que es parte de ellos. Sin embargo, hay otros especialistas que hablan que 2 años es la etapa límite de mostrar el cuerpo desnudo de la persona adulta, porque el niño no está en capacidad o la niña no está en capacidad de decir que hay incomodidad. Como ven, son criterios muy encontrados. Aquí lo que hay que rescatar, digamos, es, ok, volvemos de nuevo a que no podemos tocar las creencias o los valores o lo que en esa familia se ve, porque sabemos que hay beneficios en el tema de la desnudez, como es reconocer el cambio del cuerpo con los años, ¿verdad? Reconocer que, bueno, el pene de papá es más grande, ¿verdad? Que hay cambios, que es toda esta etapa de cambios, ya prácticamente que no tendríamos que explicarla, ¿verdad? Porque ven los vellitos, ven que los pechos son más grandes, ven que hay más grasita, ¿verdad? Entonces pueden identificar que hay un cambio en el cuerpo de la persona adulta en relación a mi cuerpo, ¿verdad? Y crear las diferencias del caso. Sin embargo, tengo que aclarar eso, ¿verdad? Que hay como criterios encontrados, pero al final de cuentas lo que se rescata es cuando hay incomodidad en alguno. Entonces podría preguntarle, ella podría animarse a preguntarle cómo se sienten con eso y cómo se sienten además con que en la escuela les estén diciendo eso. Y explicarles que bueno, que es que no es algo común, que algunas personas lo ven como que no es apropiado, pero que ellos tendrían que tal vez que ser más discretos, que eso pertenece a lo privado, de nuevo el tema de lo privado y lo público, ¿verdad? Que es la desnudez es algo que ellos tienen en su casa, ¿verdad? Que si no hay incomodidad, indagar si hay incomodidad o no hay incomodidad, y explicarles, pues bueno, que no es algo que todas las personas lo practiquen. Como les digo, hasta nosotros los sexólogos tenemos criterios encontrados en el tema de la desnudez. Ok, bueno, para ir cerrando, Ana, eh, ¿qué recomendaciones nos das? Veo que tienes mucha literatura aquí. Cuando no estés aquí en el videochat dentro de un rato, ¿dónde puede recurrir la gente a informarse aparte del tiempo de hablar? ¿Qué literatura es adecuada que los papás y las mamás lean y tengan en la casa como material de apoyo también? Y los docentes, que creo que son los que más a veces se preguntan dónde consigo material. Ahora tenemos la gran ventaja que existen las compras por internet. Ujú. Debo de aceptar que esto es como una recopilación en la época en que no se podía, ¿verdad? Pero yo creo que Tiempo de Hablar pues tiene ahí material. Yo tengo algunos libros que siempre utilizo. Yo digo que lo primero es que la persona adulta debe de tener un tipo de Hacerlo para acá, libro, para que ¿verdad? se vea. Exactamente. Algún tipo de libro que que sea sobre sexualidad humana, que abarque todos los contenidos
sobre sexualidad, que sea un libro de referencia para la persona adulta. Pero de la mano de eso hay libros por edades, qué sé yo, hay libros aún antes de los 7 años, hay libros para los 7 años, hay libros como estos que son ilustrados, porque esto facilita mucho. Recordemos que al niño o a la niña pequeñita no podemos llegarle con un tipo de libro que sea solamente texto. Tienen que ser dibujos y diálogos muy pequeños que puedan, casi como un libro de cuentos, ¿verdad? Entonces, sí es importante como ubicar de nuevo la edad en que estamos. Por ejemplo, este es de jóvenes, lo que los jóvenes preguntan es una investigación que se hizo en México, sin embargo, es un libro que recopila a partir de una investigación Juan Luis Álvarez Gallú y Paulina Millán, y ellos lo que hacen es una recopilación de las consultas más frecuentes en los jóvenes. Entonces son como recursos que pueden utilizar. Este famoso libro de ¿qué es sexo? Este es muy bonito porque puede utilizarse también desde la infancia e incluso la adolescencia. Yo a veces molesto y digo que hasta para las personas adultas tiene los conceptos de una manera muy clara, muy sencilla, y explica todas las temáticas, incluso el tema de abuso sexual, qué es hacer el amor, toda la anatomía, en fin, qué son los cambios en la pubertad. Son recursos. Sin embargo, creo que Tiempo de Hablar va a ser va a tener como sus recomendaciones, y ahí vamos a poder estar indicándoles cuáles serían nuestras recomendaciones de libros que sabemos que están fundamentados y que no tienen más estereotipos, ni más prejuicios, ni más mitos que puedan desinformar. Justamente, bueno, todo esto que nos acabas de mostrar lo vamos a tener como recomendaciones en una sección especial en la página del blog, donde las personas puedan informarse el nombre de la literatura y los autores para que puedan conseguirlos por su cuenta. Desgraciadamente nosotros no podemos hacer negocio, y digo desgraciadamente porque sería bellísimo traer todo este tipo de literatura al país, pero alguna de pronto se podrá conseguir aquí, pero desgraciadamente no toda. Pero como vos decís, gracias al internet y a las compras por medio del internet, pues creo que vale la pena tenerlo siempre en casa. Bueno, Ana, no me diga que se acabó el tiempo. Se nos va acabando el tiempo, pero nos podemos quedar aquí hasta las 9. Ya nos volvieron a ver feo. Realmente no sé si tienes algo más que agregar, algo que se nos haya escapado sobre, no sé, como cosas un poco más puntuales que de pronto alguien de los que que nos estuvo viendo y no se atrevió a preguntar, y que vos sabes que esas son las preguntas que hace la gente comúnmente alrededor de este tema. Sí quisiera como reiterar un par de cosas. El animarse a buscar espacios donde puedan hablar de sexualidad, sensibilizarse, y también que tengan la posibilidad de reconocer que no sabemos todo sobre sexo. Eso yo creo que es lo más importante, porque cuando reconocemos que no sabemos algo, nos abrimos a aprender. Y lo que habíamos dicho anteriormente, la escucha atenta que podamos tender hacia esa persona que tenemos enfrente. La educación de la sexualidad es algo que está a cargo de todas las personas que están al cuidado de esta persona menor. Entonces es una escucha atenta de esta persona, ubicar la situación específica, siempre preguntar qué tanto sabe esa persona. Yo creo que eso es lo más importante. Muchas veces partimos de darle cátedra, ¿verdad? Como la señora de qué es virgen, y no le preguntamos, bueno, ¿qué entendés vos por qué es ser virgen? ¿Verdad? Entonces es indagar, escuchar y aportar en y que es algo, siempre que estamos dando información es un aprendizaje conjunto, ¿verdad? No es solamente el dar información y estamos enseñando, sino estamos aprendiendo de las dudas que tienen nuestros hijos y nuestras hijas. Animarse a eso, a reconocer que no sabemos y aprender a escuchar cada día un poquito más, porque eso es lo que más cuesta. Totalmente, Ana.
creo que aquí tenemos que concluir el primer video chat. Hemos tenido prácticamente 2 horas de desarrollo la temática de cómo hablar con nuestros hijos e hijas alrededor del tema de la afectividad y la sexualidad. Creo que no está de más reiterarlo, lo importante es abrir esos canales de comunicación. El video chat va a estar disponible en la página de Tiempo de Hablar. Vamos a ir subiendo también extractos de él al Facebook para las personas que no nos pudieron ver hoy. Y también decirles que este es el primero de muchos videochats que vamos a tener y posiblemente muchos con Ana también. Entonces, todas las personas son bienvenidas y bienvenidos a comunicarse y a animarse a hablarnos para los próximos videochats que tengamos acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana, de verdad, por compartir todos estos conocimientos que vos tienes con todos nosotros, con los papás y las mamás que nos estuvieron viendo hoy. No, más bien muchísimas gracias y ojalá que se animen a preguntar a través de la página. Sí, sí, es importante también resaltar eso. La página tiene una sección de preguntas, un buzón de preguntas, donde pueden hacer preguntas de manera privada. Entonces, todas las personas que nos colaboran en Tiempo de Hablar están ahí siempre disponibles para responder de la manera más adecuada todas estas series de consultas que siempre las personas tienen. Muchas gracias. Esto es la comunidad de Tiempo de Hablar. Los esperamos en nuestra página de internet, el blog de tiempodehablar.org. Muchas gracias. Muy buenas noches. Listo, Ana.